¿Cuáles son los principales problemas que tiene nuestro país? ¿Cómo miden los candidatos nacionales? Van a ser algunos de los temas que vamos a hablar en este bloque con nuestro invitado Gustavo Córdoba. Gustavo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Gracias por acercarte a nuestro espacio. No, al contrario, Gabriel. Siempre para mí es un placer estar contigo. Es un gusto. La verdad que hacía mucho que no te habíamos tenido vía Zoom o Skype, no lo recuerdo. Gustavo, contanos desde el punto de vista de los argentinos a nivel general, ¿cuáles son los principales problemas que tiene nuestro país en estos tiempos? Desde el punto de vista de la opinión pública, claramente son temas económicos que tienen que ver ya sea con la inflación, con la pobreza o la desocupación. Claramente ese bloque de temas o de preocupaciones económicas supera ampliamente el 50%. Pero déjame introducirte la idea de que es el impacto de lo sanitario y de las consecuencias, digamos, de la pandemia las que hacen que la mayoría de la población argentina tenga esa idea y esa percepción. Más allá de eso, te diría que el argentino en general está muy preocupado básicamente por la falta de control de los precios de parte del gobierno y el problema de los sectores que no tienen un salario todos los meses, es decir, los sectores más informales, de acceder a una fuente de empleo. Que es el 40% de la economía. Que es la mayoría de la Argentina, sí. ¿Y de la parte de la salud? Yo creo que ahí hay un tema. Nosotros en la última encuesta nacional hicimos la pregunta que es por tercera vez consecutiva que la hacemos, ¿no? De estar disponibles las vacunas, ¿usted se vacunaría hoy mismo? En enero nos dio un 50%. Principio de marzo nos dio 70%. Te acordarás toda la polémica, sí, la vacuna es un veneno, etcétera, etcétera, hasta la publicación en The Lancet. A partir de allí, el porcentaje sigue creciendo y hoy tenemos que casi un 80% de argentinos dicen que se vacunarían. Igual es alto que haya un 20 que no se quiera vacunar. No, no hay un 20, es solamente un 10 que no se quiere vacunar y el otro no sabe. Pero el punto es tan importante que haya un 80% que va más allá de la grieta ese porcentaje. Entendemos que incluso, te diría, es tan transversal, es tan mayoritario ese 80% en términos estadísticos que prácticamente abarca a la totalidad de la población. Entonces, me parece que el grito que está diciendo o que está manifestando la sociedad argentina es que la vacuna vendría a ser la frontera a partir de la cual podemos tener certidumbre de si nos contagiamos con el COVID, no nos va a pasar nada grave. Digo, esa es la importancia que me parece que le asigna la sociedad argentina, más allá que entre los problemas figura inflación, desempleo, pobreza, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, preguntamos si la política de cuidados es importante, si la gente entiende que se cuida. Y la verdad es que ahí tenemos un dato que contrasta, porque la mitad de la población argentina tiene la percepción de que la sociedad se cuida y el 40% que no se cuida. Pero cuando le preguntamos individualmente, ¿usted se cuida? El 90% dijo que sí. Entonces ahí hay un numerito que no cierra, ¿no? Porque evidentemente... Y evidentemente algo está pasando por la cantidad de casos diarios que tenemos. Sí. Con respecto a los cuidados. Pero ahí yo te diría, el error es echarle la culpa a la gente. Por supuesto que la sociedad tiene responsabilidad, todos tenemos un grado de responsabilidad, pero en estos contextos de pandemia, una comunicación gubernamental profesional hubiera marcado la diferencia. Si los gobiernos, y hablo no solamente del argentino, porque por ahí tenemos la tendencia a creer que la pandemia nos pega solamente acá, ¿no? En la Argentina, que solamente nosotros tenemos problemas de vacunas, problemas de dirigencia, problemas de mensaje. Todo el mundo lo tiene. Bien, pero si hubiésemos trabajado un mensaje coherente, le hubiéramos dicho todos al mismo tiempo a la sociedad la importancia del cuidado, la importancia de las alertas, la importancia del distanciamiento, la importancia del uso de barbijo, posiblemente no veríamos el comportamiento que vemos hoy en la calle. ¿Pensás que es por ineptitud esta falta de calidad comunicacional del gobierno o es No, parte de alguna estrategia? ¿Cómo ni una ni otra. No tienen las herramientas conceptuales. La Organización Mundial de la Salud, cuando hicieron la evaluación de la anterior pandemia, la de la gripe A, concluyeron que el peor error que habían cometido fue el no haber tenido una comunicación pedagógica a la población. Le hablaban en términos técnicos, en términos que la gente no entendía. Entonces, fíjate que es muy poco lo que se ha avanzado desde la gripe A hasta hoy. Hoy tenemos un montón de información, Gabriel. Estamos intoxicados de información, pero aprender, lo que se dice aprender de los errores, me parece que ahí es donde
las gestiones, las dirigencias en general están mostrando un hándicap muy grande. Yo creo que tienen la voluntad de hacer las cosas bien. El problema es que no saben cómo hacerlas. ¿Me diste, Gustavo, en general, si la población estaría de acuerdo con mayores restricciones, aumentando los casos, por ejemplo, cerrar las escuelas, que no afectaría a la parte económica, o ya sí algunos cierres como por ejemplo de bares, de restaurantes y de hoteles, que ya también sí afectarían a la parte económica? En general, te diría, con los datos nuestros y de algunos colegas, ¿qué estamos viendo? Que a medida que aumentan la cantidad de casos, que aumentan los niveles de contagio, la sociedad se va preocupando cada vez más y los acuerdos con las políticas del gobierno nacional de cierre, sobre todo en el AMBA, han ido aumentando a tal punto que en nuestra encuesta le da un 63% de apoyo a esas medidas. A las medidas de cierre. Exactamente. En la provincia de Córdoba tenemos un dato que te lo puedo adelantar en primicia. Te diría que casi un 60% de los cordobeses a nivel provincial también están planteando que en la provincia de Córdoba deberían endurecerse o ponerse más rígidas algunas medidas y algunos controles de parte de las autoridades. O sea que mayoritariamente el cordobés también estaría de acuerdo en avanzar en algún tipo de cierre. Claramente, porque es como que nadie entiende por qué la descoordinación, ¿no? Es decir, si al principio de la pandemia pasada, del año pasado, perdón, hubo una coordinación entre los gobiernos, hoy se nota que hay un gobierno que tiene un desgaste, porque el gobierno de Alberto Fernández tiene una pérdida de reputación importante, pero al mismo tiempo también se ve que los gobernadores están con un grado de especulación realmente muy alto. Y la parte de Horacio Rodríguez Larreta y este culebrón que montó, en rechazar el DNU, en su presentación en la Corte, ¿cómo impacta esto? ¿Cómo se puede analizar? Mirá, yo creo que en los círculos técnicos, ¿no? En los especialistas en leyes, es un tema que por ahí no resiste el menor análisis, el tema jurisdiccional. Pero en términos de opinión pública es muy complejo, Gabriel. A eso me refería, la opinión pública. Me parece que en líneas generales el gobierno de Alberto Fernández no tuvo una posición comunicacional pedagógica, no fue muy claro con explicar las cosas que iba a hacer o cómo las planteaba. Todas las semanas con sus filminas y sus clases. Pero fíjate que contrariamente, al menos en la última comunicación, un video grabado no alcanzó y tuvieron que explicar 3 veces después que dijo lo que realmente no dijo, ¿no? Esas son las dificultades que tiene el gobierno nacional. Mientras que Horacio Rodríguez Larreta tiene un esquema de comunicación profesional mucho más potente, mucho más claro, mucho más pedagógico, y me parece que en términos inmediatos hubo una suerte de favoritismo de Horacio Rodríguez Larreta por sobre la posición del presidente Fernández. Pero en el fondo de la cuestión, yo te diría, viendo la experiencia en todo el mundo, las escuelas deberían estar cerradas con niveles altos de contagio. Lo que me parece logró Larreta es diferenciarse, usando el tema educativo, logró diferenciarse del gobierno nacional. Cierto, ¿no? El tema de las escuelas y el tema a nivel internacional de los cierres, porque también eso tiene que ver con lo que estamos tomando acá desde afuera, ¿no? Un gobernador que quiere tener abierto, otro que quiere tener cerrado, el caso de Infran, por ejemplo, ¿no? Increíble, pero vamos a este punto. A nivel mundial son muy pocas las experiencias, países ricos, Israel, Estados Unidos, Canadá, que han podido vacunar a la casi totalidad de su población, ¿no? El resto de los países, entre los cuales está Argentina, que si bien tiene algo importante en términos de vacuna, no estamos vacunando al ritmo que la mayoría de la población quiere. En la encuesta sale que... Estamos entre los 20 países en relación a la cantidad de habitantes. Exacto. Pero aún así, solamente el 30% de los argentinos considera que el operativo de vacunación va rápido o muy rápido. El resto dice que va lento o muy lento. Lógico. Así que imagínate las repercusiones que puede haber, incluso en términos político-electorales, si el gobierno lograse acertar con una política de vacunación mucho más profunda y mucho más rápida. Porque de eso se trata, porque ese es el límite, ¿no? A partir de la vacunación creo que podemos pensar en otro contexto y en otra realidad. Gustavo, antes de irnos a la pausa, quería preguntarte, ¿cuánto tiempo queda una situación negativa en la memoria del argentino para luego ir a votar? No se sabe a ciencia cierta si finalmente se va a votar en agosto o en septiembre las primarias.
y octubre o noviembre las elecciones generales legislativas de medio término. A ver, si tenemos un mal invierno en cuanto a la cantidad de contagios, en cuanto a la cantidad de muertes, a ver, ¿cuándo el argentino se empieza a olvidar con alguna medida que se pueda tomar, algún aumento de sueldo, alguna platita en el bolsillo? Los enojos siempre duran hasta el próximo enojo. Y hay un contexto, Gabriel, no solamente en la Argentina. El enojo dura hasta el próximo enojo. El contexto regional, América Latina, todo el continente americano, es un lugar en el cual Mario Rior hace poco escribió una nota que la denominó, la tituló "El horno no está para bollos", porque el clima social realmente está al límite. Gobiernos que no saben qué hacer, gobiernos que además tienen que administrar pobreza con pandemia, con una realidad sanitaria y con una pobreza de recursos financieros para comprar vacunas total. Entonces, veamos las expectativas de la sociedad, veamos la capacidad de respuesta de los gobiernos y te vas a dar cuenta que los gobiernos van a tener que administrar enojos, ¿no? Y electoralmente déjame decirte que el voto es contextual. ¿Qué significa eso? Que si votamos en el actual contexto, podemos decir, tanto oficialismo como oposición podrían tener una merma en su caudal electoral. Pero como bien decís, vamos a votar seguramente en noviembre o octubre, ¿no? Cuando el Congreso lo defina, posiblemente ahí, si el operativo de vacunación está bastante avanzado, eso puede favorecer al oficialismo. Pero si la economía no da señales, no arreglamos con el fondo y la inflación se sigue desbocando como hasta ahora, eso puede producirle también un daño importante al oficialismo y darle un voto extra a la oposición. Gustavo, vamos a hacer una breve pausa. Quédese con nosotros que ya estamos de vuelta tras un breve corte publicitario con Gustavo Córdoba. Estamos de vuelta en este interesantísimo diálogo con Gustavo Córdoba. Ahora le vamos a preguntar puntualmente por la imagen, el nivel de imagen de los principales dirigentes a nivel nacional. También le vamos a preguntar sobre los dirigentes locales y el posible armado de las listas. Gustavo, si te parece, empezamos por la parte de la imagen a nivel nacional de los principales líderes, ya sea Alberto y los principales opositores, Cristina. Un dato de toda la dirigencia que nosotros venimos midiendo, en los últimos 3 meses, 4 meses, han decrecido todos en su popularidad o imagen positiva. Claramente el contexto tiene su peso, esta incertidumbre, digamos, de la pandemia, más la crisis económica, hace mella indudablemente en la popularidad de toda la dirigencia. Incluso, fíjate, Horacio Rodríguez Larreta, que lejos es la mejor imagen del país, ha tenido también una caída en los últimos 3 meses de casi 20 puntos. Es decir, Larreta la mejor imagen, mejor que la de Vidal. Sí, claramente, claramente. No obstante, a ver, hay que decir que el bloque opositor tiene una dirigencia con Macri, Larreta, Vidal, Burrich, Negri, inclusive lo podemos poner a nivel nacional, que tienen un perfil y un posicionamiento importante y positivo. Macri, digamos, no tanto. Tienen más porcentaje de positividad que de negatividad. Así es. Aunque te diría que la negatividad es relativa. Ya te voy a decir por qué. Ahora, por el lado del oficialismo, Massa, Cristina, el propio Alberto. Alberto es el mejor de la coalición del oficialismo, que tiene un 40% de imagen positiva a nivel país y un 52-53% de negativa. Ahora, la imagen negativa no es un problema electoral, como muchos piensan. No, tiene tanta imagen negativa que no puede ser candidato. Macri ganó en el 2015 teniendo diferencial negativo. Cristina Fernández, junto a Alberto Fernández, le ganaron la elección a Macri, digamos, con diferencial negativo. Imagínate también de la Sota, yo me acuerdo ahora en el 98, nosotros estábamos empezando a hacer nuestras primeras encuestas y tenía diferencial negativo contra Mestre. Es decir, tiene mucho que ver el contexto y si tu rival tiene más imagen negativa que vos, tu imagen negativa no es ningún problema, al contrario. Imagínate, por supuesto hipotético, ¿no? Un Macri-Massa en la elección presidencial próxima. Los dos tienen las mismas chances de acceder a la presidencia. Es decir, que hoy ni siquiera podemos descartar a estas dos imágenes que podríamos considerarlas como las peores de todo el país. Con la situación que estabas narrando recién se me viene a la mente preguntarte sobre de alguna manera los nuevos antisistemas, Javier Milei, José Luis Espert, ¿tienen algún tipo de crecimiento en Buenos Aires teniendo en cuenta esto que decís de que se achican las imágenes positivas de los políticos? Mira, la antipolítica en la Argentina yo creo que por ahora tiene un recorrido corto, más allá de que
la desilusión con el sistema democrático es importante. En la encuesta nosotros última medimos que solamente la mitad. ¿Pero con el sistema democrático o con los políticos que tenemos? Porque son cosas distintas. Con la representación. El problema ahí es que los libertarios o estas figuras antipolíticas que tratan de conseguir el favor de la gente tienen recorrido muy corto. Es decir, yo creo que a lo máximo que pueden aspirar es a conseguir alguna representación legislativa en Provincia de Buenos Aires. No creo que la logren en Córdoba, aunque van a hacer una buena elección. Posiblemente también en Capital Federal hagan una buena elección y en Santa Fe también. Pero creo que esa es la de máxima de ellos, ¿no? Meter a lo mejor un diputado nacional en Buenos Aires, meter un diputado nacional en Capital Federal, y punto. Digo, pueden hacer mucho más daño limitando el caudal, por ejemplo, de Juntos por el Cambio, que obteniendo personería propia, digamos, en Es decir, le sacarían votos a Juntos por el Cambio. Hoy sí, porque ¿sabés qué? La paradoja es esta. En la elección presidencial se polarizó tanto el clima de la primera vuelta que muchos votantes de Spert optaron por votar a Macri para evitar el mal de que ganase el kirchnerismo la elección. No lo lograron. Ante la evidente mala praxis del gobierno de Macri en materia económica, este votante de Spert, que terminó votando a Macri, hoy va a votarlo a Spert sin ningún tipo de problema. Digo, aunque no tenga chance Spert. Por lo tanto, yo considero que ahí hay un punto en el cual la oposición debe trabajar, y que yo creo que es lo que está haciendo Patricia Bullrich, ¿no? Con su discurso tan marginal, tan a la derecha, está tratando de evitar que votos... Que se vayan los votos. ¿No? Que esos votantes migren. Claro. De cualquier manera, el oficialismo también tiene problemas de fuga, ¿no? En Provincia de Buenos Aires el dilema lo tiene con Randazzo. Gustavo, siguiendo con este panorama político nacional, hacemos escala en la provincia de Córdoba. ¿Cómo se pueden armar las listas? ¿Aproximadamente qué niveles de imágenes están teniendo, dígase, Negri, Baldassi, Santos, la esposa del gobernador Juan Schiaretti, Alejandra Vigo, Carlos Caserio, Laura Rodríguez Machado? En general, creo que los dirigentes que están nominados para tratar de llegar a las candidaturas principales, que esto es encabezar diputados y encabezar senadores, son los que vos dijiste. Laura Rodríguez Machado, actual senadora, Caserio, actual senador, buscan su reelección. Me parece que, de alguna manera, por el lado de los frentes políticos que representan, tendrían más chances que el resto. El problema también para algunos competidores es el grado de conocimiento, ¿no? En el caso de Gustavo Santos, vos podés tener muchísimo apoyo, ¿no?, de una marca, pero si vos no la acompañás con popularidad, con nivel de conocimiento, con votabilidad, por decirlo de alguna manera, bueno, ese es el verdadero problema que tiene Gustavo Santos. ¿Este problema no lo tiene Baldassi, por ejemplo? ¿También? No lo tuvo Baldassi hace 4 años, vos recordarás, no hizo campaña Baldassi. No hubo un acto de campaña, no hubo un spot de televisión, no hubo nada, y sacó 50 puntos en la elección de diputado nacional. Entonces, creo yo también que hay que analizar las marcas, las identidades políticas. Al ser una elección nacional, tiene mucho más importancia la discusión nacional que la discusión provincial. Por eso los temas provinciales, en este tipo de elección, donde además preveo que puede haber una polarización extrema, los temas provinciales pierden relevancia, las candidaturas provinciales pierden relevancia, y lo que ganan son los ejes nacionales. En este caso, es probable que Juntos por el Cambio se acomodan los egos que tienen, ¿no? Porque el verdadero problema que tienen es ese, los votos están. ¿Puede dar un portazo juez, por ejemplo? No creo. No. Pero ponele, Juntos por el Cambio tiene el problema de que en cada elección nacional orillan entre el 50 y el 70% de los votos. El problema es que en una elección provincial no lo logran. No logran algo equivalente. Es decir, que podríamos anticipar que Juntos por el Cambio va a renovar sus 2 senadores. Yo creo que no va a haber ningún tipo de duda al respecto. El dilema va a estar del lado del peronismo. ¿En quién mete el tercer senador sería? Claramente. Digo, ahí está la pelea. No creo, ni la veo viable, al menos por ahora, una alianza entre el Frente de Todos y el Hacemos por Córdoba. Estuvo muy cerca de darse eso, muy cerca, y ahora es como que se han dividido las aguas de nuevo. Yo creo que el problema está... De hecho, han empezado con críticas desde el kirchnerismo al gobierno de Schiaretti, cosa que no se hacía antes. Sí, yo entiendo que hay una cuestión de análisis nacional, ¿no?, en el cual, más allá de la alquimia y de los números, el peronismo de Córdoba, matemáticamente, Gabriel, mide entre 38 y 42 puntos. Lo busques como lo busques en el año que lo busques, en la elección que lo busques,
Y en la elección pasada, el Frente de Todos sacó 22 puntos para diputado nacional, mientras que la boleta de Hacemos por Córdoba, encabezada por Carlos Gutiérrez, sacó apenas 17 puntos, 16,9, una cosa así. El contexto nacional creo que va a predominar y es altamente probable que ese escenario se repita, a no ser que el Frente de Todos presente unos candidatos que no los vote nadie y que Hacemos por Córdoba presente candidatos extraordinarios, que no creo que se vayan a dar ninguna de las dos cuestiones, porque los candidatos son bastante previsibles quienes van a ser. El tema es el contexto. ¿Quién puede dudar o quién puede firmar que el contexto de noviembre va a ser igual ahora? Yo creo que va a ser totalmente distinto. Seguro. Y es altamente probable que ese contexto sea incluso más favorable al gobierno nacional que el de ahora. Nos quedan 5 segundos. Contanos si has medido algún tapado, alguna persona que venga del sector privado que nunca haya sido candidato. No hay tapados. Puede haber personas cercanas a la política que tengan chance, pero como yo digo, siempre tienen que atravesar el Jordán primero. No pueden ir, mirá Facundo Manes, ¿no? Está hace tanto tiempo amagando, que si no se decide no lo van a llamar más. Gustavo, te agradecemos por haber formado parte de Meridiano 64. Al contrario, Gabriel.